Hola, nuestra clase de esta semana corresponde al tema de mutaciones del ADN. Cuando vamos a hablar de mutaciones debemos tener presente qué significa o qué es mutar el ADN. ¿Listo? Es una mutación, es algo que se da, es un hecho que se da a partir de una modificación que se genera en el ADN. Esa modificación debe tener dos condiciones. Una es que debe ser estable, es decir, una vez el ADN se modifique, esa modificación no puede ser reversible. Y la segunda es que se mantenga en el tiempo. ¿Listo? Entonces, las mutaciones en el ADN pueden ser de tres tipos. El primero es molecular y la transformación molecular consiste en cambiar una o unas de las bases nitrogenadas del ADN. En el caso del ejemplo, empezamos a ver que en el ADN molde o en el ADN real, nuestra estructura tenía aquí un par de bases nitrogenadas y en el ADN mutado ese par de bases nitrogenadas cambió. Eso tiene una serie de implicaciones dentro de la estructura del ADN que vamos a ver más adelante. La segunda mutación se llama mutación cromosómica y esta consiste en que se pierden o se ganan pedazos de todo un cromosoma. Como podemos ver en esta imagen, teníamos un cromosoma que tenía ciertas partes A, B, C, D, E, F, G, H, I, y una vez mutado, este pedazo del cromosoma se pierde y da origen a un nuevo cromosoma que tiene un tamaño mucho más pequeño. ¿Listo? Y por tanto cambia su estructura. Y finalmente existen unas modificaciones genéticas o mutaciones genéticas que se llaman, que se dan porque existe una duplicación de alguno de los cromosomas o la eliminación de alguno de los cromosomas de nuestro cuerpo. Es como recordamos, nosotros tenemos un cromosoma que proviene de nuestra mamá y otro cromosoma que proviene de nuestro papá. En este caso, en el cromosoma 21, aumentó uno de ellos, es decir, no solamente tenemos el de papá y el de mamá, sino que tenemos uno de más que va a generar unos efectos sobre nuestro cuerpo. Esa duplicación o esa pérdida de cromosomas que se dan causan dos efectos. Uno que se llama poliploidía, y la poliploidía es cuando yo tengo tres cromosomas de una sola pareja, y otras que se llaman haploidías, y es cuando en vez de tener dos solo tengo uno. Nos vamos a dedicar a las mutaciones moleculares y existen diversos tipos de estas mutaciones que dependen del efecto que tenga el cambio de la base sobre la estructura de la proteína. ¿Listo? O sea, aquí es clave que tengamos presente que por cada cambio que yo haga en el ADN voy a generar un efecto en la proteína y eso me va a crear una serie de subdivisiones de esas mutaciones moleculares. La primera de la que vamos a hablar es una que se llama mutación silenciosa. Quiero que veamos esta hebra de ADN normal y quiero que veamos esta hebra de ADN mutado. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Que los pares de bases en los que terminan son diferentes. Mientras esta termina con un par de con una base de T, esta termina con una base C. ¿Listo? Y eso va a generar una transformación en el ADN en teoría. Ahora, cuando yo voy a hacer la transcripción de eso, el ARN normal me quedaría así y el ARN mutado me quedaría de la siguiente manera. Aquí habría una U y aquí habría una C. ¿Listo? Eso me va a generar un cambio en las tripletas. Esta tripleta es totalmente diferente a esta. ¿Listo? Y cuando yo esté haciendo la traducción de esa proteína, voy a tener unos resultados. ¿Listo? En el caso de una mutación silenciosa, ese resultado es el siguiente. En esa mutación silenciosa se cambia una base nitrogenada, pero al hacer la traducción, el aminoácido que se produce es el mismo. ¿Listo? Entonces, quiero que miremos las tripletas que habíamos producido. La tripleta de el ARN normal era UGU y cuando miramos su traducción en la tabla de codones, UGU corresponde al aminoácido cis. ¿Listo?
En el caso de la tripleta del ARN mutado, nosotros tenemos la combinación UGC y cuando la buscamos en la tabla, esa tripleta tiene como resultado nuevamente el aminoácido cis. Este tipo de mutaciones se llaman silenciosas porque a pesar de que el ADN cambió, eso no se ve reflejado en la proteína y por lo tanto no genera ningún efecto sobre la salud. Hay otro tipo de mutaciones que se llaman polimorfismos. Los polimorfismos se dan de la siguiente manera. Voy a darles un ejemplo. Este cromosoma es el cromosoma 9 en nuestro cuerpo y dentro de ese cromosoma 9, en el brazo de abajo del cromosoma, hay un gen que se llama Q34. Ese gen se conoce como el gen ABO y este gen ABO nos permite conocer nuestros grupos sanguíneos. ¿Listo? Grupo sanguíneo. Ahora, ese grupo sanguíneo, como todos conocemos, puede ser de tres tipos. Pueden ser de cuatro tipos, perdón. Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. ¿Listo? Dentro de nuestro cuerpo, la única parte, digamos dentro de nuestra genética, el único gen que codifica para que nosotros tengamos un grupo sanguíneo específico es este gen. Sin embargo, su cadena de ADN es diferente cuando produce grupo A, cuando produce grupo B, cuando produce grupo C y cuando produce grupo O. ¿Listo? Y las proteínas que se generan hacen que entre estos grupos haya diferencias. ¿Listo? Entonces, en los polimorfismos, un gen que codifica para una característica, en este caso el grupo sanguíneo, sufre variaciones y esas variaciones cambian a la proteína. ¿Listo? Sin embargo, ese cambio se produce sin que la proteína pierda por completo su funcionalidad. ¿Listo? En el caso de los diferentes grupos sanguíneos, puedo tener cualquiera de ellos, pero eso no implica que ellos hayan perdido sus funciones. ¿Listo? Ahora, hay otro tipo de mutaciones que se llaman missense. En las mutaciones missense tengo lo siguiente. Tengo un ADN normal y este es mi ADN mutado. Si nos damos cuenta, hay un cambio en la última pareja de bases nitrogenadas. ¿Listo? Aquí teníamos una base T y aquí tenemos una base G. Al hacer la transcripción de ese ARN, de ese ADN a ARN, vamos a tener que aquí vamos a tener la letra U y aquí vamos a tener la letra G. Cuando empezamos a hacer la lectura en traducción de esas dos ADNs, vamos a tener el siguiente fenómeno. Y es que el último aminoácido es diferente. ¿Listo? Entonces, en esas mutaciones missense cambia una o unas bases nitrogenadas y el aminoácido que se produce es diferente. Esto puede tener una repercusión o no en la proteína, dependiendo de dónde se haya cambiado el aminoácido. Si él se cambió en el sitio activo de la proteína no sirve. ¿Listo? Entonces, este que acabamos de escribir es la tripleta del ARN normal. Y esta es la tripleta del ARN mutado. Cuando yo hago la traducción de ambas tripletas, UGU me codifica para cis y UGG me codifica para tri. Eso quiere decir que las proteínas que yo genero van a tener diferencias en su cadena de aminoácidos o en su formación de aminoácidos a partir de estas mutaciones. En missense cambia el aminoácido. ¿Listo? Otro tipo de mutaciones son conocidas como mutaciones no sense. En las mutaciones no sense también hay un cambio en una base nitrogenada. Entonces, para el caso de nuestro ejemplo, el cambio se dio en esta base nitrogenada. ¿Listo? Aquí yo tenía una G y aquí voy a tener una A.
Ese cambio tiene unas implicaciones muy drásticas en el ADN, y es que cuando yo hago esa transcripción, en teoría esto es lo que debería pasar, pero en el ADN mutado pasa lo siguiente. En este caso yo tenía aquí la letra G, aquí voy a tener la letra A, y cuando yo empiezo a hacer la lectura de cada uno de esos codones, me voy a dar cuenta que va a suceder un fenómeno en esa tripleta, y es que allí se nos va a aparecer un stop. ¿Listo? Quiero que observemos esta proteína. Ella debería tener 4 aminoácidos uno detrás del otro, pero esta proteína, al habérsela atravesado un stop antes de tiempo, va a tener solo 2 aminoácidos. ¿Listo? Entonces, en una mutación no sense se da un cambio de una base nitrogenada, se da un cambio de un triplete. ¿Listo? Y ese triplete, al ser traducido, va a formar un stop. Y ese stop va a interrumpir la traducción de la proteína. Eso puede afectar o no la funcionalidad de la proteína dependiendo de dónde se genere el stop. ¿Listo? Entonces, este es el triplete de la proteína normal y este es el triplete de la proteína mutada. Cuando vamos a hacer la lectura de ellos, UGG codifica para TRI y UGA codifica para un stop. ¿Listo? Y eso cambia absolutamente nuestro proceso de traducción. Ahora, hay otro tipo de mutación que se llaman inserciones. Las inserciones se basan en que hay una base nitrogenada que se agrega además dentro de la cadena. Si nos damos cuenta, en este caso, en la cadena yo tengo seguidas las letras A, T, G, C, A y G, y en este caso tengo A, T, G, C, A, y aquí tengo nuevamente C, es decir que esta tripleta se insertó dentro de la cadena. Cuando ella se inserta, se da un fenómeno que es conocido como el corrimiento de marco de lectura, y ya vamos a ver de qué se trata. Si yo tuviera que codificar la proteína, me quedaría de esta manera en el ARN normal. Cuando yo hablo del ARN mutado, me va a pasar lo siguiente. Se van a formar unas nuevas tripletas a partir de esa base nitrogenada que se insertó. En este caso yo voy a tener la tripleta MET. La segunda tripleta debería configurarme GLN, pero por esta base que se metió, la tripleta cambió absolutamente y ahora va a codificar para IS. Y así como todas las tripletas se corren, pues el marco de lectura cambia y el ARN la proteína va a terminar siendo totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, aquí que es importante tener en cuenta que se corre el marco de lectura. Y si yo corro el marco de lectura insertando una letra que no corresponde, la proteína me va a dar totalmente distinta. Otra de las mutaciones que se dan se llama delesión. Mientras que una inserción es meter una base nitrogenada además, una delesión es quitar una base nitrogenada del ADN. Se pierde una base dentro del proceso. En este caso, en el ADN normal, yo tenía esta T entre todo el grupo de Gs y aquí esa T se ha perdido. ¿Listo? Eso que genera que también hay un corrimiento del marco de lectura, y cuando se da el corrimiento del marco de lectura, nuevamente cambian las proteínas que se traducen. En este caso, en el mutado, yo voy a tener MET, GLN, pero la siguiente no va a ser TIR, como es de esperarse, sino por el corrimiento del marco va a ser GLI. ¿Listo? Ese marco de corrimiento de lectura nuevamente va a generar un daño importante en el ADN si ese corrimiento se da en una parte vital de la proteína. Una de las últimas mutaciones que se dan es la duplicación, y esta duplicación es un fenómeno curioso. Pasa que a veces
en el ADN, cuando se está replicando, se producen duplicaciones de grupos de bases. Entonces, quiero que miremos este grupo de bases de acá. ¿Listo? Es el mismo grupo que aparece aquí al principio, pero ese grupo se duplicó nuevamente en esta cadena de ADN. ¿Listo? Y luego de que se duplicó, la cadena continúa de manera normal. Eso también me va a generar un corrimiento en el marco de lectura. ¿Y qué va a suceder entonces? En el ARN normal yo tendría este grupo proteico, pero en el mutado me va a pasar que las dos aminoácidos iniciales se van a repetir nuevamente. Estos dos se van a volver a repetir. Y una vez se repiten y han sido traducidos, se continúa la construcción de la cadena normal. Pero el solo hecho de que estén estos dos aminoácidos metidos en la cadena hace que el gen cambie completamente. ¿Listo? Eso puede causar daños daños en el ADN o corrimientos en el marco de lectura que pueden ser o causar vulnerabilidad en la traducción.